porque si uno recuerda, en la época del 70, ¿no? En la época de Velasco, hubieron pues un crecimiento, ¿no? Un desarrollo del sector público, con las estatizaciones que realizó el gobierno velasquista a través de un conjunto de medidas, ¿no? También de política de Estado, en este caso respaldado fundamentalmente por la Fuerza Armada, porque fue un golpe de Estado institucional, ¿ya? Que llevaron a cabo estatizaciones, ¿no? Eh, Sobre todo de empresas extranjeras, ¿no? Estadounidenses, por ejemplo, y correspondió el pago a estas empresas porque no fue una confiscación, ¿no? Como lo hacen en los países socialistas, que sí se quedan con la empresa y no le pagan ni un centavo. Aquí se pagó un justiprecio. Ahora, la audacia de Velasco como sector privado, público, perdón, fue prometerle un pago, ¿no? Eso sí, porque en realidad pues no hay liquidez. Generalmente en el Estado peruano se sufre de liquidez, de efectivo, ¿no? Para temas así de este tipo. Por ejemplo, corresponder a una estatización mediante un pago, ¿no? De lo que cuesta la empresa a sus dueños, porque ya ahora pasa a nombre del Estado peruano. Y, y se hacen los famosos bonos, los bonos que son endeudamiento de parte del Estado para los dueños de estas grandes haciendas, ¿no? Grandes empresas mineras, empresas de transporte, puertos, aeropuertos, etcétera, ¿ya? Y así nace una deuda con los dueños de estas grandes empresas estatizadas en la época de Velasco. En los últimos años hemos visto cómo este sector ha ido disminuyendo a su mínima expresión, ¿no? Tanto así que ya empresas públicas hay poquitas, ¿no? El Estado más bien ha sido modelado para que se encargue fundamentalmente del aspecto de seguridad externa y seguridad interna. Tanto así que los últimos gobiernos, sobre todo Toledo y Alan García, han financiado fuertemente el aspecto del desarrollo del crecimiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. La Policía Nacional ha experimentado pues un crecimiento desbordante, ¿no? Con miles y miles de vacantes para sus postulantes, ¿no? Para sus estudiantes, sí, sí. A diferencia de la universidad pública, ¿no? Que cada vez ve reducida sus vacantes, ¿no? Y aumentado los costos para postular. Ahora con el empeoramiento, ¿no? En cuanto al examen de admisión, que se va a producir mediante un examen virtual, ¿no? En San Marcos ya sabemos hoy día qué características va a tener y solamente un grupo nomás van a poder postular, ¿no? Los que no cuentan con las características o requisitos van a tener que esperar un futuro examen que no se ha dicho cuándo ni cómo, ¿ya? Entonces, así vamos a estar en el plano de la administración pública debido pues a un fenómeno histórico, ¿no? Que es la corrupción. ¿Ya? Y la corrupción no solamente en el sector público, en el sector privado. Odebrecht, por ejemplo, mire, Grani Montero, ¿no? El Banco de Crédito. Entonces, a pensar o decir que en el sector público está concentrada la corrupción no es cierto. No, no es cierto. No solamente aquí está en todo el sistema. Tanto los privados, esos empresarios modelos que alguna gente ve con tanto respeto, ¿no? Tanta admiración, son parte de toda esta corrupción. Ellos viven dentro de esta enmarañada organización de corruptela, ¿no? Ahí está la familia Dionisio Romero, ¿no? La familia Benavides, todos, ¿no? Sobornando a los candidatos presidenciales para recibir pues sus prebendas, ¿no? Sus arreglos en cuanto a leyes. Ahí vemos, ¿no? Bien, entonces hoy día hablaremos acerca del sector público y entramos a lo que es pues el Estado peruano, ¿no? Primero vamos a hacer el concepto, como dije, vamos a pasar a analizar, ¿no? Cómo se ha entendido este tema desde hace muchos años atrás y cómo se aplica en algunas economías. Entonces, el objetivo de nuestra clase, uno, es entender cómo funciona el sector público y cuál es la importancia en la economía. Dos,
diferenciar el sector público en la economía de mercado, en la economía socialista y en la economía de social mercado, ¿ya? Y tres, identificar y comprender las fallas del mercado. Ahora, el concepto fundamental es que el sector público va a ser el conjunto de instituciones, empresas y personas que están relacionadas económicamente al Estado peruano. ¿Ya? Por ejemplo, en pantalla vemos ahí empresas, instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, el INEI, ¿no? Concitec, por ejemplo, Indecopi, lo más famoso, ¿no? SUNAS, Ocitran, Ocitel, Ocinermin, etcétera, ¿no? Vemos cantidad de instituciones estatales, todas financiadas con los recursos del Estado, que se generan en base a la recaudación tributaria. Sí, fundamentalmente el ingreso del Estado peruano se debe no a la venta de minerales, petróleo, pescado, madera, sino se debe sobre todo a una presión tributaria que se aplica a millones de peruanos, ¿no? Y que a partir del año 90 empieza pues de manera más fuerte este cobro, ¿no? Sí, tanto así de que cada año la SUNAT registra récord en recaudación tributaria, ¿sí? El censo sirve para eso, por ejemplo, ¿no? El censo que se ha hecho sirve para ver cuál es el nivel económico de la gente y de esa manera comparar con lo que la gente informa a la SUNAT, ¿no? En cuanto a sus ingresos. Y si ve algún desequilibrio entre nivel de vida económico y ingresos, ahí se pone a investigar y ahí encuentran miles y miles de peruanos que evaden el pago de los tributos al Estado peruano, ¿ya? Entonces, así vamos a ver cómo funcionan algunas entidades del Estado peruano y fundamentalmente en el plano económico, ¿ya? Sí, entonces vamos a ver que va a haber diferentes niveles de participación, ¿ya? A ver, aquí está el gobierno, miren. El gobierno, entendida como el conjunto de personas que asumen funciones, ¿no? Específicas como presidencia de la República, ministro de Estado, gobernadores, alcaldes, ¿no? Alcaldes distritales, provinciales, prefectos, o sea, todo ese conjunto de funcionarios es parte del Estado dentro del gobierno central. Ahí está, según la Constitución, el gobierno peruano es descentralizado. Tres planos de gobierno. Uno, el gobierno central, ¿ya? Que es el presidente de los ministros. El gobierno regional, que es el presidente de región y sus regidores. El alcalde distrital y provincial, ¿no? Que también tiene sus funcionarios y supuestamente, ¿no? Trabajan de manera descentralizada, cada uno viendo casos de su provincia, de su localidad, ¿ya? Y así vamos viendo esta aplicación de la descentralización del poder político. A esto se complementan la aparición y surgimiento, pues, de empresas públicas, empresas que van van a realizar actividades económicas donde la empresa privada no puede hacerlo. Sí, porque en nuestro país quien tiene prioridad para iniciar actividades económicas es la empresa privada, pero en los lugares, en las zonas donde la empresa privada no le conviene invertir, donde la gente quizás es muy pobre, la empresa pública entra con todo su capital, con todo su personal y establece ahí, por ejemplo, colegios, establece ahí, por ejemplo, universidades, que ahorita, últimamente son poquitas, ¿no? Establece, por ejemplo, servicios como el agua, el desagüe, ¿no? La seguridad. Sí, el Estado cumple un papel muy importante al complementar a la empresa privada que en muchos casos pues no les conviene, ¿no? Invertir en esos lugares. Y demás instituciones que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿ya? A todo esto que he comentado hasta el momento le vamos a llamar sector público, sector público. Ahora, ¿cuál es la importancia del sector público? ¿Sí? Aquí están algunos de los ministros de Estado
en el sector público, la importancia número uno es el centro de poder del cual emana, del cual surge la política económica. O sea, son estas personas que ves en pantalla las que van a elaborar, van a dirigir, ejecutar, controlar un conjunto de medidas de política económica, ¿ya? Porque no se vaya a pensar que los ministros se mueven por su cuenta, ¿no? Todos reciben un financiamiento. En la medida de ese financiamiento van a poder ejecutar las obras en el sector defensa, en el sector del interior, ¿no? Que es la Policía Nacional, en el sector de cultura, ¿no? En el sector de trabajo, etc. Si el Ministerio de Economía le restringe el financiamiento a tal sector, ese sector va a ser pues casi abandonado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de salud. Históricamente, el Ministerio de Economía, a través de una cuestión presupuestaria, presupuesto, ha disminuido a su mínima expresión lo que es la inversión en el aspecto de construcción de hospitales, postas, ¿no? Centros médicos, ni hablar de la medicina dentro de estos hospitales, ¿no? De los equipos, del personal. Por eso hemos tenido innumerables huelgas de médicos, enfermeras, obstetrices, personal de seguridad, personal de limpieza, personal administrativo, ¿no? Siempre hay esos problemas en el Perú, debido a que la política de Estado es extremadamente ahorrativa, ¿sí? Es muy ahorrativa en el campo de salud. Ni hablar en el campo educativo, pues, ¿no? En el campo educativo ya nosotros sabemos, porque estamos viviendo, qué han hecho con el sistema educativo peruano. Lo han reducido pues a un mínimo gasto en todo el presupuesto público, ¿no? Tanto así de que los salarios de los profesores son considerados los salarios más bajos de toda Sudamérica, ¿no? Sin embargo, ha habido algunos avances en esto de los salarios, ¿no? Se calcula, según un análisis económico, que el maestro debería ganar mínimo una UIT, ¿no? Según la canasta básica familiar, ¿no? Ese debería ser su salario. Sin embargo, la base hoy día es de 2.000 soles. Antes era 800 soles, 700 soles, ¿no? Antes era 1.000, así, y ha ido incrementándose, pero no por política de Estado, no porque el Estado ha planificado ese incremento, sino porque a partir de los gobiernos estos neoliberales ha ido emprendiéndose un conjunto de luchas de los profesores y han logrado pues, que esto se vaya aumentando, ¿no? Y así en la última huelga también han logrado de que vaya aumentando por lo menos una cantidad mínima. A esto se llama política económica, ¿no? No solamente en el sector salud, en el sector educación, en el sector seguridad, trabajo, en el sector de más vulnerable, ¿no? Que son los niños, las mujeres, en el Perú, etcétera, ¿no? Sino que también en la política económica estrictamente hablando, ¿no? Ejemplo, la política monetaria, donde el Ministerio de Economía establece que el BCR debe tener pues, una función restrictiva, contractiva de la emisión de monedas en el país, ¿ya? Y en cuanto al encaje legal, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ahí vemos, y aparte de la política fiscal, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso son instrumentos de política de Estado en el plano económico, ¿bien? Y ahí está la importancia. Aquí se define, con estas personas se define cuánto se va a invertir en educación, qué va a pasar en la universidad pública. Por eso es muy dañino la indiferencia de la población, ¿no? El desconocimiento, sobre todo, del papel que cumplen estas personas, ¿no? Dentro del aparato del Estado, ¿no? Cuando en la persona se inculca, se difunde indiferencias, ¿no? Desconocimiento, ignorancia, este tipo de gente va a empezar a aplicar medidas económicas drásticas, sobre todo en contra de la población más humilde. En cambio, en zonas donde las personas son cultas, son ¿no? preparadas, todos estos funcionarios están controlados, están supervisados. ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Con qué interés? ¿Con qué objetivo? ¿No? Por ejemplo, en el norte europeo, ahí se ve, los ministros son trabajadores, no son como hoy día, pues, parece que cuando lo nombran ministro es una celebración, bota la casa por la ventana, ¿no? Porque piensa que se sacó la lotería. En cambio, por ejemplo, en Noruega,
en Suiza, en Suecia, los ministros, es como acá puedes tener, a ver, así, un trabajador, por ejemplo, un abogado, un médico, así, ¿no? Él corre con sus propios gastos, su casa, ¿no? Su transporte, y va al Estado a trabajar, no va a gozar pues todos los privilegios que tiene en nuestro país funcionarios públicos. Ujú. Entonces, atentos a la primera importancia. La segunda importancia del Estado es que promueve, es el principal promotor del desarrollo económico y social. En países pobres como el Perú, el Estado cobra mayor importancia al incentivar de que a través de la política de Estado se eleve el nivel de vida de la gente, ¿no? Con una mejor supervisión, una mejor organización, una mejor implementación pues, de medidas económicas, ¿no? ¿Para qué? Para que la población pueda tener por lo menos, mire, trabajo. ¿Qué es lo que pide la gente? La gente no pide que le regalen comida, ¿no? Que le regalen ropa. La gente lo que pide, exige, sobre todo el sector más consciente, exige mejores condiciones de trabajo, que se cumpla la ley, nada más. Si se cumpliera la ley, porque ahí está escrito bonito todo, si se cumple la ley, todos los trabajadores tendrían que pasar a planilla y la empresa tenía que volverse más eficiente, ¿no? Claro, y ahí poder competir pues en condiciones favorables, ¿no? Con un personal bien tratado, bien organizado y con una producción en avanzada, ¿no? Ya, eso es la función del Estado peruano, ¿ya? Según las normas internacionales y nacionales. La tercera función es de promover la competencia. Como estamos en una economía social de mercado, ¿no? Se prioriza fundamentalmente la propiedad privada y los dueños de esta propiedad privada, que son generalmente empresarios, ¿no? Grandes millonarios, a los cuales el Estado protege, ¿no? Para que no se le quite sus propiedades, no se le desplace, no se le afecte, ¿no? Sí, entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos deben actuar de manera equilibrada, de manera mesurada, ¿no? No deben caer en problemas como el monopolio, el oligopolio, ¿no? Que económicamente le llaman fallas del mercado, ¿no? Entonces, es el Estado el que debe regular todo esto, ¿no? A través de la competencia, ¿no? O sea, brindar condiciones favorables para que las empresas puedan desarrollarse y puedan competir unas entre otras. En el caso peruano, sucede algo muy particular, ¿no? Las empresas peruanas, en un afán de controlar, pues, la riqueza sobre todo, y de pasadita controlar la opinión pública, eh, forman grandes monopolios, ¿no? Conocido como trust o cártel. Y en el caso más famoso de la prensa peruana, el Grupo del Comercio concentra la mayoría de los medios de comunicación, casi 75%. Cuando se llega a esa cifra, ya se habla de un monopolio ya, en la cual la mayoría de periódicos, como ves en pantalla, los canales más conocidos, más fuertes, están en manos de ese grupo de empresarios. Aparte de eso, cuentan con otras empresas que van a complementar, ¿no? El trabajo de prensa, televisión, ¿no? Medios digitales, negocios digitales, imprenta, inmobiliaria, entretenimiento y educación. Entonces, este tipo de problemas el Estado debe enfrentar, ¿no? No debe ser cómplice de esta, porque esto genera pues diferentes problemas. Sobre todo afecta a las otras empresas que no son tan grandes, ¿no? Por ejemplo, el caso más famoso en el Perú es el caso de Canal 11, RBC, al cual este monopolio de la prensa peruana le va a afectar terriblemente, ¿no? Hasta creo que ya está en quiebra ese canal. ¿Por qué? Porque no se sumaba a la política, ¿no? La prensa peruana, ¿no? Que es sobre todo apoyar al gobierno de turno. Entonces sí tenemos, ¿no? Ese es un deber del Estado peruano. El cuarto deber es que el Estado debe ser un ente regulador de los diversos sectores económicos. Donde se presenta algún abuso, algún maltrato, alguna treta que organiza la empresa para incentivar sus ganancias, el Estado debe entrar ahí, primero a investigar, ¿no? Recibiendo las denuncias de los diferentes afectados, y luego de una investigación
debe sancionar a los que han cometido el delito, porque miren, ser un monopolio no es un error, actuar como un cártel no es un desliz, ¿no? Establecerse, ¿no? Abusar de los consumidores no es una equivocación, sino es un delito. Y este delito está tipificado en el Código Civil y el Código Penal. Y es Indecopi, por ejemplo, los que deben entrar a tallar ahí. Y hace poco, Indecopi ha sancionado a 2 empresas de empresas que producen el oxígeno, ¿sí? Habían concentrado todo el oxígeno entre ellas y habían perjudicado a las demás empresas. En plena crisis sanitaria, en plena crisis de pandemia, 2 empresas se apropian de todo el gas, de todo el oxígeno, y perjudican a los usuarios sobre todo, ¿eh? A ver, un segundito, por favor. Principales importancias, ¿no? Actuar como regulador, evitando todas las anomalías, todas las irregularidades que, según el discurso neoliberal, le llaman fallas de mercado, ¿no? Fallas de mercado, externalidades, así se va a conceptualizar, ¿no? Ahí tenemos al BCR, cómo actuaría el BCR, ¿no? A través de la política monetaria, ¿no? La Superintendencia de Bancos y Seguros, supervisando a los bancos, a las compañías de seguros, ¿no? Si actúan bien, actúan mal, de dónde sacan el dinero, ¿no? Si es lavado de activos, por ahí tienen sus investigadores con respecto a ese tema, ¿no? Ahora, la quinta importancia es que debe asegurar la provisión de bienes que el sector privado nunca va a suministrar porque no le reporta ganancias. El sector privado fundamentalmente se mueve siempre y cuando haya pues una ganancia de por medio, ¿no? Pero si no ve ganancias, entonces no es capaz ni siquiera de llevar el agua, la carretera a la población más necesitada. Y no le interesa, pues no es su objetivo. Entonces, hay una institución, hay una entidad que debe cubrir ese vacío, ¿no? No por una cuestión de compasión, ni una cuestión pues de regalo, ¿no? Sino que es su función. La función del Estado es esa, ¿no? La de proveer esos bienes públicos, ¿no? ¿Y por qué lo va a hacer? Porque el Estado administra pues las riquezas nacionales, ¿no? El Estado administra los tributos, administra las ganancias que hay de todas las actividades económicas nacionales, por ejemplo, las mineras, petroleras, el canon, ¿no? El canon de todo tipo, petrolero, el canon de gas, el canon de los puertos, ¿no? De todos los impuestos lo tiene el Estado. Por lo tanto, nace esa importancia, ¿no? De suministrar, ¿no? Proveer esos bienes públicos, como por ejemplo la defensa nacional, ¿no? Debe sufragar a un conjunto de funcionarios del Estado peruano para defender el territorio nacional. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? También la Policía Nacional, ¿no? Sí, por muchos años ha sido pues discriminada o desfinanciada lo que es la defensa nacional sin la adquisición de armamento moderno. Mientras otros países se arman hasta los dientes, como Chile, por ejemplo, ¿sí? Chile, eh, los soldados peruanos tienen propinas. No se adquieren equipos modernos, ¿no? En aviación, marina, terrestre. Ahí hay problemas de inversión, ¿no? De parte del Estado, ¿no? Es que sí, hay casos donde deberían, ¿no? Invertirse adecuadamente. Por ejemplo, en cuanto a defensa nacional, lo que es la seguridad interna, ¿no? El espionaje. El espionaje de otros países al gobierno peruano en la disputa de ciertas riquezas nacionales, ¿no? Y también la Administración de Justicia, o sea, tener financiamiento para ese sector, ¿no? Que los jueces reciban pues sus salarios, los fiscales, ¿no? Los secretarios, todos ellos, de manera que se aplique pues una justicia que evite la corrupción,
La lógica dentro de ese sector es que juez bien pagado, juez que no se mete en corrupción. Por eso reciben 20, 30 mil soles los jueces de la Suprema, por ejemplo, de la Corte Suprema, y así. Fiscales también, fiscales supremos también reciben buenos salarios, buena CTS, etcétera, etcétera. Sí, sí, Telefónica ha sido, sino que Telefónica, ¿qué pasa con Telefónica? Miren, es un caso especial, ¿ah? Desde España, los reyes nos visitan. Uno de sus objetivos es decirle al presidente ahí en su cara de que debe proteger, debe cuidar, ¿no?, la empresa española, ¿no?, aquí en Perú. Cuando llegó esos reyes acá en la época de Toledo, ¿no?, en la época de Alan García, ahí fueron a conversar con ellos y uno de los puntos es las empresas españolas en el Perú. Y se le exige al gobierno peruano que cuiden a esas empresas porque están promoviendo la inversión, el trabajo, ¿no?, el desarrollo económico. Y es el gobierno que da su compromiso. Por esa razón es que no toman medidas drásticas con estas empresas como Movistar, que no pagan impuestos. Más bien Movistar ha entrado en una lógica de, como ellos promueven la economía, promueven el trabajo, promueven el desarrollo peruano, por lo tanto deben ser exoneradas de los impuestos. Razón por la cual ya ha dejado de pagar varios años los impuestos, incrementándose en miles de soles la deuda de estas empresas. ¿Y qué sucede? Sucede que el Estado peruano, claro, va hacia la empresa para negociar, para ver cómo va a pagar los impuestos y se niega. Entonces van a un juicio. O sea, Telefónica prefiere pagar un staff de abogados, que tiene que ser así un equipo para poder enfrentar a los abogados del Estado peruano, y se va a un juicio de años. Y la deuda sigue creciendo, ¿no? Así es. Ese es el caso de Telefónica con respecto al Estado peruano. En otros países ya se hubieran cobrado con la empresa misma, ¿no? Ahora, la sexta importancia es que debe solucionar externalidades. A ver, ¿a qué se refiere con externalidades? Son aquellas consecuencias que tiene a la hora de producir. Cuando se empieza a producir algo, por ejemplo, una empresa minera, como ves en pantalla, la externalidad negativa es cuando no controla pues los desechos químicos, ¿no?, los desechos en gases, ¿no? Eso no es controlado y eso va a tener una consecuencia en la población. Entonces, eh, va a haber una contaminación de los niños, ¿no? En su sangre el plomo, ¿no?, en los metales pesados van a ir y van a enfermar a la población. Entonces, esa externalidad negativa tiene que ser solucionada por el Estado. El Estado tiene que entrar a tallar ahí y sancionar a la empresa y ver cómo indemniza a la población damnificada. Ahora, no solamente son negativas, también hay externalidades positivas, ¿no? Cuando la empresa se coloca en un lugar de la población y genera ciertos beneficios para los pobladores colindantes a la empresa. Por ejemplo, aparece una empresa y eh, son 1000 trabajadores que salen de la fábrica, ¿no? Entonces, alrededor de la fábrica pueden establecerse restaurantes, alojamientos, ¿no?, centros comerciales, porque hay bastante consumidor, ¿no?, que está saliendo de la fábrica, y sobre todo a fin de mes, cuando ellos cobran. Es una externalidad positiva, ¿no? Pero una externalidad negativa es todo tipo de contaminación, de ruidos, gases, líquidos, químicos, ¿no?, que son arrojados, ¿ya? Por ejemplo, acá en pantalla estamos viendo los ruidos, ¿no? Los ruidos, contaminación ambiental, esto puede ser, marítima, ¿no?, en el agua, puede ser en el suelo terrestre, o puede ser a nivel del gas aéreo, ¿no? Ahí está, los gases tóxicos que emite. Y esta foto, algunos sí lo conocen ya, esta foto es famosa a nivel mundial porque destaca un escándalo donde la empresa Doerran de Estados Unidos se posesiona de todas las empresas de La Oroya y se coloca ahí procesando los minerales sin tomar las medidas de seguridad medioambiental. ¿Ya? Y ahí va a emitir una serie de gases y ahí va a establecerse la contaminación de la población. Y muy delicado el caso de los niños de plomo, ¿no? Los niños de plomo de La Oroya se han hecho mundialmente famosos porque
prácticamente se ha destruido todo su sistema intelectual, ¿no? Su sistema de procesamiento de operaciones superiores ha sido destruido, ¿no? Porque ya las neuronas de ese campo han sido afectadas por el metal pesado y reclaman que ésta sea indemnizado, esos niños sean atendidos, sean vistos por el Estado peruano, que debe entrar a solucionar este problema. El tema 7 de importancia es que el Estado, viendo las desigualdades que existen en la economía, ¿no? Millones de gente humilde, pobre, ¿no? En la miseria, y esto no es por casualidad, ni es por castigo de Dios, ni es porque el pobre es pobre porque es pobre, nada de esas cosas, ¿no? Es una desigualdad económica por una mala distribución de la riqueza, ¿sí? Hay un grupo de peruanos que, aprovechándose de su relación con el Estado, sacan leyes que les favorecen, ¿no?, acumular la mayor cantidad de riquezas. Y me voy al caso concreto de nuestro país, donde el empresario peruano ha acumulado, pues, cantidad de ganancias jamás vistas en la historia del empresariado peruano, gracias a que el Estado se ha prestado a una situación de desequilibrio e irregularidad. Me refiero a que del 100% de trabajadores en el Perú, solamente el 20 o 30% están en planillas, o sea, tienen sus derechos laborales completos. ¿A qué me refiero? 15 salarios al año, 15 salarios al año, un mes de vacaciones, ¿ya? También hablamos de seguro, hablamos de incentivos, capacitaciones. Todo eso son leyes laborales que se dan en cualquier país moderno, cualquier país normalmente, ¿no? Aquí en Perú, todos esos beneficios se los da solamente a 20-30%. Entonces, ¿qué pasa con el 80 o 70%? Ellos nunca van a conocer aguinaldos, CTS, utilidades, seguro, vacaciones, capacitación, etc. Entonces, todo eso que el empresario no paga, todo eso pasa directamente a las ganancias y profundiza de esa manera la pobreza en millones de hogares peruanos. Por lo tanto, no es una cuestión de casualidad, castigo de Dios o mala suerte, o quizás son ignorantes, por eso son pobres. Eso es mentira. Eso es un discurso, pues, de la derecha peruana para echarle la culpa al pobre de su pobreza y de esa manera limpiar la imagen del empresario. Es ahí donde el Estado tiene que entrar. ¿Para qué? Para mejorar la redistribución de la riqueza, ¿no? Buscando el objetivo final, que es el bienestar general, ¿no? Sí, por ejemplo, miren, debe recaudar mayores impuestos en las clases socioeconómicas con mayores recursos, ¿sí? En la zona de Miraflores, San Isidro, ahí debería cobrarse mayores impuestos, ¿no? Porque esas personas tienen mayores ingresos, son dueños de múltiples empresas, y esos impuestos que se han cobrado en esos lugares, destinarlos a las zonas donde la población ha sufrido, pues, el despojo de la riqueza, ¿no? Y han sido llevados a la pobreza extrema, ¿no? A la pobreza. Y así se podría buscar un equilibrio social, evitando de esa manera que surjan, pues, problemas como marchas, protestas, reclamos, insurgencias, grupos armados, grupos insurgentes, rebeldes, ¿no? Como tenemos en Latinoamérica, Colombia, Brasil, Argentina, ¿no? Hay cantidad de casos. Hasta en Estados Unidos hay. Ahí está un grupo que plantea, ¿no?, tomar las armas. Ahí en Japón está el Ejército Rojo. Bueno, y en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, producto de estas desigualdades. Y el Estado, un Estado astuto como el europeo, evita todo eso, ¿no? Y el Estado europeo sí cumple esta función, esta importancia. La octava importancia es asegurar el cumplimiento de los contratos, ¿no? Si hay un acuerdo, si hay un acuerdo entre dos partes, ¿ya? Eso tiene que estar protegido, tiene que estar velado por parte del Estado. El Estado tiene que encargarse de que eso se cumpla, porque sí, hay mucha gente que trata de engañar, estafar, trata de salirse con la suya, ¿no? Y ahí es donde el Estado debe entrar a tallar
para obligarle a las partes que han firmado el contrato que se cumpla, ¿no? Todo eso, ¿ya? Y ahí está, pues, el plano económico, ¿no? Que se cumpla el proceso económico, desde la producción hacia la circulación, de ahí al consumo, de ahí a la distribución y a la inversión, ¿no? Si se cumplen todas las etapas de manera normal, sin irregularidades, sin corrupción, sin todo eso, entonces estamos entrando pues a un sistema de mayor equidad, mayor beneficio a la población, van a recibir pues lo que le corresponde, ¿no? Salarios adecuados, horarios adecuados, ¿no? El empresario va a recibir sus ganancias adecuadas, sin exageramiento, ¿no? Sin desbordar las ganancias, ¿no? Sin aparecer pues en la lista Forbes del mundo como millonarios del planeta, ¿no? Ahí aparecen 10 peruanos, algo muy curioso, ¿no? Y es porque el Estado ha dejado de lado este papel, ¿no? De supervisar, controlar, ¿no? De equilibrar la economía entre la mayoría de peruanos. Y aquí está un conjunto de bancos, te lo dejo para que lo revises, ¿no? Ahí están empresas eléctricas, empresas de gas, ¿no? Empresas de construcciones, empresas financieras, empresas de imprenta, ¿no? Bueno, hay una gama de mineras también tenemos, ¿no? Todavía hay algunas empresas peruanas, Empresa Nacional de Puertos del Perú, uh-huh. Sí, también tenemos una empresa que construye barcos, que es CIMA, ajá. Ahí están nuestros ingenieros industriales de la Marina de Guerra del Perú. Y una de sus últimas obras ha sido construir hace algunos años atrás un velero, ¿sí? El velero Unión, y más atrás el Humboldt. Entonces tenemos el potencial industrial, eso no lo pueden negar porque hay ejemplos. Acá en el Perú se puede construir todas esas cosas, pero no hay el apoyo del Estado. Solamente tenemos esto como una joyita ahí guardadita en la Marina, ¿no? Que puede producir barcos de todo tipo. Tenemos gente capacitada, especializada en el extranjero, que puede diseñar, puede dirigir la construcción de un barco moderno. Y igual en la uni, me imagino, ahí también deben estar los ingenieros que pueden armar pues, cualquier aparato moderno. Ahora vamos a ver el sector público en la economía de mercado. Y ya saben de quién nos estamos refiriendo, ¿no? En pantalla aparece el padre de la economía liberal, ¿no? Donde plantean que el Estado debe reducir su papel en la economía, ¿sí? Y esto va a aparecer en varios documentos de siglos atrás, ¿no? Ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ahí aparece con claridad que el rol del Estado es mínimo. ¿Y quién debe tener el rol máximo? La empresa privada. ¿Y quién escribe esta declaración? Los millonarios de Estados Unidos. Si uno lee la declaración completita de Independencia de Estados Unidos, ahí se ve que la mano que ha escrito eso es una mano burguesa, una mano blanca, cristiana y encima machista, porque no registra ningún punto a favor de la mujer, menos de los esclavos, ni pensar de los indios, ¿no? De los indios en Norteamérica y menos de los pobres de Estados Unidos. Entonces ahí se nota claramente cómo la burguesía, ¿no? Plasma todos sus intereses en una declaración que mucha gente lo admira y de hecho que conocer, ¿no? Y eso también se plasma en un libro que es la base, la Biblia de los liberales, llamado La riqueza de las naciones. Ahí Adam Smith establece que el Estado debe tener un rol mínimo, un rol básico, ¿no? Y se rechaza los excesos de control en la economía, ¿no? Ellos, los liberales, cuando nace esa corriente, nace para contrarrestar, para refutar las ideas mercantilistas que plantean fundamentalmente el rol del Estado en la economía y que el Estado debe regular la economía, debe proteger la economía nacional frente a los extranjeros, ¿no? Que es el intervencionismo, el proteccionismo, etcétera, ¿no? Y a eso le parece que es equivocado. Y los liberales arremeten contra esos principios para plantear de que el Estado debe ser mínimo, ¿ya? Y lo demás debe estar en manos de los privados, ¿ya? También
los liberales, o sea, la ilustración, ¿no? La burguesía europea, va a plantear de que el antiguo régimen, la clase dominante francesa, lleva pues serios problemas para el desarrollo. Por lo tanto, solución, la Revolución Francesa. Así es, ¿no? Una guerra civil donde se ejecuta a miles de nobles, sacerdotes, etcétera, ¿no? Gente de la nobleza va a ser ejecutada. Aquí vemos, por ejemplo, la destrucción del castillo, la Bastilla, ¿no? El 14 de julio de 1789, ¿no? Plasmándose, pues, el objetivo de la burguesía, que es la toma del poder, para implementar el liberalismo en Francia y convertirlo en un país potencia, como así pasó. Claro, eso de Napoleón y todas esas cosas históricas son para que se implante el liberalismo en Francia y se convierta en una potencia mundial. De lo contrario, hubiera seguido pues el camino de España, por ejemplo, ¿no? De ser un país atrasado hasta ahorita, en comparación a los demás países que lograron su revolución burguesa, ¿ya? Y el objetivo también era las libertades, sobre todo para la burguesía, ¿no? Libertades económicas, libertades políticas, libertades personales, ¿no? Porque en el antiguo régimen se mataba por cualquier cosita, se impedía el desarrollo económico o comercial, ¿no? A través de los impuestos, etcétera. Para Adam Smith, el primer deber del Estado es la defensa del país, ¿no? Es formar soldados, financiar a los soldados, ¿no? Comprarles sus armas, ¿no? Pagarles sus salarios, darles alimentación, ¿no? Construir cuarteles, ¿no? Entrenamiento. Ya, ese es el papel del Estado. El Estado no puede meterse pues, al comercio, no puede meterse a negociar en la calle, ¿no? El Estado tiene que dedicarse exclusivamente a la defensa del país. ¿Ya? El segundo deber del Estado es aplicar la justicia y la seguridad interna. Nos referimos a tres elementos, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Ahí debe encargarse el Estado. No estar con bancos en la calle, no estar pues con transporte público. Eso debe dejarlo todo a la empresa privada. El Estado solamente debe restringirse al control interno, ¿no? Es decir, organizar una policía adecuadamente formada, ¿no? Y un ministerio público, una fiscalía que investigue el delito y un poder judicial que sancione el delito. Ese es el papel del Estado, según Adam Smith. Y la tercera importancia del Estado, o sea, el tercer papel del Estado, según Adam Smith, es que debe producir aquellos bienes y servicios donde los empresarios no les interesa. ¿Por qué? Porque no ven ganancias, no ven algo rentable, o en todo caso su capital no les alcanza para invertir tanto. Por ejemplo, construir una carretera, por ejemplo. A ver qué ganancia va a tener el empresario cuando construye la carretera. Hoy día eso ha cambiado un poco, ¿no? Porque hoy día, con las leyes modernas, se le concesiona la carretera y colocan peajes, lo cual tampoco es algo normal ni común en el mundo, ¿no? Solamente en algunos países hay 5 o 6 peajes en una ciudad, el caso peruano, por ejemplo. En los países normales, los países del extranjero, en otros países ahí, ves peaje de entrada y peaje de salida en la ciudad. Después te transitas por todas partes y no hay peaje. Aquí en Perú hay peaje, aquí en el túnel de Zarumilla, ¿no? La Panamericana, ¿no? Hay peaje en Puente Piedra, hay peaje antes de Javi Prado, hay peaje para salir de Lima, hay peaje en Ramiro Prialé, hay peaje por todo y van a aumentar. Ahora va a haber un peaje en Chiclio, por ejemplo, porque están construyendo carreteras, van a construir túneles también, los peajes, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que podría disminuir todo esto es la construcción de un tren, que es también lo que están planteando. Hay estudios, están contratando empresas para que estudien el territorio, ¿no? Y puedan plantear los proyectos de inversión. Perdón. Carreteras, canales de riego, hidroeléctricas, colegios, universidades. Por ejemplo, carreteras modernas, así, ¿no? Como se construyen en otros países. Ahora, ¿qué sucede en una economía socialista, ¿no? Como el liberalismo no garantiza la equidad, no garantiza salir de la pobreza, ¿no?
porque ahí el que manda, el que es más fuerte, el que es más rico es el que comete pues, una serie de atrocidades como los monopolios, los trust, los cárteles, ¿no? Oligopolios, ¿no? Ahí el individualista es el que sale adelante y le hace creer a todos que también pueden salir adelante. Entonces, la mayoría de los pobres piensan de que querer es poder. El que estudia triunfa. El que quiere lo hace. Ese va a ser un Bill Gates pronto. Solamente basta que ingrese a la universidad y se logra. Y eso es un discurso ya que sabemos hacia dónde va, ¿no? Trata de confundir a nuestros jóvenes para que se olviden pues de su contexto, ¿no? De su realidad local, regional o nacional. Y lo lleve pues a un excesivo individualismo donde él trata de salir adelante, pero desgraciadamente muchas veces no lo logra, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que se buscó plantear otra alternativa. Y eso van a ser en el siglo XIX, ¿no? Y aquí están los dos grandes fundadores de la teoría socialista, es Carlos Marx y Federico Engels. ¿Ya? Estos son los fundadores de esta ideología allá en Europa. Alemania, Inglaterra van a conocer las ideas porque estos son activistas. Un activista es una persona que está difundiendo constantemente las ideas en diferentes lugares, sindicatos, plazas, ¿no? En todos los lugares donde pueda, él está ahí difundiendo, organizando a la gente, ¿no? Así ellos son. Por eso ellos van a ser perseguidos, van a ser expulsados, van a ser intentos de asesinato, ¿no? Los van a perjudicar de todo tipo. Por ejemplo, Marx sufre mucho con respecto a su familia. Dos de sus hijos mueren de hambre debido a que pierde su trabajo, no le pagan, lo tienen así en la miseria prácticamente. Si no fuera por Federico Engels, que sí es un empresario, Marx hubiera tenido que abandonar todos sus estudios y dedicarse a trabajar, ¿no? Exclusivamente. Pero Federico Engels asume, ¿no? Apoya a Marx y ahí se siguen los estudios de filosofía, economía y política. Ahora, ¿qué sostiene el socialismo? Sostiene que las causas de la desigualdad económica se deben no a la mala suerte, no a una cuestión de pobre ignorante, pobre, no a castigo de Dios, sino se debe a que en la economía hay una libre iniciativa empresarial, una libre competencia y la causa de fondo es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Si eso es la causa entonces de la pobreza, la solución es la eliminación y sustitución de todo ello por todo lo contrario. Si es propiedad privada, tendrá que ser propiedad pública. Si es iniciativa empresarial, tendrá que ser iniciativa estatal. Si es libre competencia, tendrá que ser algo planificado. ¿Ya? No a libre albedrío, sino algo planificado. Se plantea todo lo contrario a lo que plantea el liberalismo, ¿no? Y es aplicado en Rusia con la genialidad de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Ya? Entonces, la propiedad de los medios de producción pasan a ser socializados y la organización económica no se basa en el interés individual, no se basa en este interés individual, sino se basa ni tampoco en la competencia, sino se basa que en el bienestar del colectivo. Miren, el único centro de decisiones que se rige es el interés colectivo. Desde luego, se referían al control ejercido por el Estado. Ejemplo, la economía en China, la economía en Vietnam, la economía en Corea, la economía en diferentes países como la Unión Soviética. Bien, entonces, aquí en el socialismo el eje director es el Estado. ¿Ya? Este es el dueño de los medios de producción, domina todos los ámbitos de la economía. Por ejemplo, mire, y todo esto es plasmado en este libro que están viendo ustedes en este momento. Sí, vamos a explicar ahorita rápidamente a qué nos referimos. Mira, uno, la propiedad privada desaparece. Desaparece la propiedad privada y todo pasa a propiedad del Estado, propiedad pública, propiedad pública. Se implantan impuestos progresivos y graduados según los ingresos. O sea, no hay un impuesto general a las ventas para todos igual. No hay impuestos iguales para todos, sino que los impuestos son según tus ingresos, según tu ganancia, según tu riqueza, vas a pagar impuestos.
¿ya? Y también el crédito no se desarrolla en base a la usura, a la ganancia, sino se desarrolla en base a una planificación del Estado. El Estado planifica y ve quiénes son los que necesitan el crédito. Mediante un estudio, un censo, y dirige hacia esa población necesitada a través de un banco nacional. No hay bancos privados, solamente hay un banco del Estado, ¿ya? Y el capital también es estatal. O sea, hay un monopolio totalmente exclusivo de las finanzas en un Estado socialista, ¿ya? Todos los medios de comunicación están centralizados, o sea, la televisión, la radio, la prensa, todo está dirigido mediante una política de Estado. No hay eh, privados, ¿ya? De igual modo, el transporte. Generalmente el transporte se hace eléctrico, se hace de esa manera, lo más barato que se pueda, ¿no? Puesto que se moviliza toda la población en base al transporte público. Y la prensa sirve no solamente para distraer, como hoy día, sino para educar a la población, ¿no? A través de los medios de comunicación se culturiza a la gente. Así es. Y finalmente, las fábricas crecen, ¿sí? Pero todo en manos del Estado, ¿ya? Ahí vemos una imagen allá en las fábricas de Europa, ¿no? Entonces, estos textos ya los dejo para que lo estudien con calma, ya en su PDF. Entonces, en esta organización, toda la producción, distribución, son regulados mediante una central de planificación, ¿ya? Sí, y los objetivos de la economía ahí se establecen. No es un objetivo individual, privado, particular, sino ya los objetivos se establecen en base a las necesidades de la población, ¿sí? La remuneración, ¿cuándo se va a pagar? Según las necesidades, según las posibilidades, ¿no? Ahí promueve una equidad remunerativa, ¿no? Y se elimina gradualmente la desigualdad económica. Obviamente, de que esto que estoy hablando despierta pues un odio y un rechazo total de los empresarios. Esto es imposible enseñar pues en otros lugares, ¿no? Eso nunca podría enseñarse en una academia de lujo, ¿no? Por ejemplo, ahí en San Isidro, mira, eso es lógico, ¿no? En una universidad como la Pacífico, que van a dejar que enseñen esto, ¿no? En cambio en San Marcos sí. En San Marcos y academias populares, ahí sí se puede comentar y el estudiante necesita conocer otras alternativas, aunque esté en desacuerdo. Es lógico, muchos vamos a estar en desacuerdo, pero nuestra formación no es de tipo neoliberal, sobre todo. Las ideas que difunden en los colegios, en las academias, universidades, son predominantemente neoliberales. Por eso a muchos les va a chocar lo que estoy explicando, y es normal, es una contradicción en el conocimiento. Ahora, las funciones económicas, primero, que todo lo dirige el Estado. El Estado está dirigiendo toda la economía. Segundo, en el Estado se concentran los representantes de los trabajadores que han sido seleccionados mediante una votación universal en el sindicato. Han sido seleccionados así, conociendo quién es la persona, lo han elegido representante, y ese representante va a una reunión de representantes que eligen a un representante así, de distrito, provincia, región, país. Entonces, en el Congreso de estos estados, ahí tienen a los representantes directos de los trabajadores, porque no hay elecciones universales, no hay partidos. No hay, por ejemplo, acá como hoy día tenemos a un César Acuña que mueve toda su economía para ser candidato, ¿no? No hay Julio Guzmán que se lanza ahí con todos sus acuerdos con los empresarios. No hay una Keiko que hace todo lo que sabemos. Ahí son representantes de los sindicatos, ¿ya? Sí, el Estado tiene los medios de comunicación, ¿ya? Perdón, los medios de producción, tiene el aparato financiero, comercial, y todas las ramas de la economía nacional, ¿ya? Pero también cuenta con los cuadros. ¿Qué son los cuadros? Son personal altamente capacitado, ¿no? Por ejemplo, un Yuri Gagarin, allá en Rusia, ¿no? Un astronauta, ingenieros, médicos, abogados, y todavía se está gozando un poquito de esas cosas que hizo la Unión Soviética con esto de la vacuna en Rusia, ¿no? Sí. Y así, vamos a avanzar esto, miren, ahí se elaboran los planes de desarrollo de la economía y moviliza a todos los trabajadores. El Estado tiene la obligación de no adormecer a los trabajadores ni
llevarlos a la ignorancia, sino elevar su conciencia de clase. ¿Para qué? Para que se identifiquen, para que trabajen más, para que promuevan la producción nacional, ¿sí? También ahí se determina la escala, el tamaño, el ritmo y la proporción de todas las ramas de la economía. Ahí también se organiza la gestión financiera y el crédito. ¿Sí? Se elabora el presupuesto nacional y asegura su cumplimiento de la renta, una distribución adecuada de la renta nacional, y se determina la acumulación y el consumo de la población. No es la ley de la oferta y la demanda, sino es el Estado quien determina cuánto de salario se va a recibir, ¿no? Cómo se va a realizar el comercio, qué precios van a tener las mercancías. Se fijan los precios de parte del Estado. Y la educación es propuesta por los mismos dirigentes, ¿ya? Sí, se educa a los dirigentes en estas ideas, ¿ya? También, aparte de la organización económica, también se encarga de la educativa y cultural, ¿no? Sí. Y el Estado cumple funciones como organizar la defensa del país. En los países socialistas generalmente son agredidos por los países capitalistas, ¿no? Por ejemplo, se dio la Revolución Rusa, inmediatamente una guerra civil. El Ejército Blanco, financiado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, trató de destruir al Ejército Rojo, pero no pudo. Igual pasó en China. En China fue bloqueado, ¿no? Fue casi intento de destruir China, pero no pudieron, ¿no? Pero causaron serios problemas, ¿no? Muy graves problemas en la economía, en la sociedad, etcétera, ¿no? Sí, y para defender la propiedad socialista. Ahora, esto se plantea teóricamente en el siglo XIX, perdón, y es aplicado por los soviéticos en 1917, donde el poder cae en manos de los trabajadores y luego lo asumen Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania, ¿no? Hungría, Cuba y China, uno de los más grandes avances con Mao Zedong a la cabeza y el Partido Comunista. Hoy día es diferente, ¿no? En el año 1976, China sufre pues un golpe de Estado con Deng Xiaoping y hay un retroceso, una restauración capitalista. Si entendemos así las cosas, no hay por qué decir que China es un comunismo, eso es falso, ¿ya? ¿Sí? Pero todos estos países asumen con sus diferencias la planificación centralizada, a partir del Estado, a partir del Estado. Bien, ahora estaríamos viendo el sector público en la economía mixta, la economía social de mercado. Esta surge después de la crisis del 29, ¿sí? Después de la crisis del 29, ¿sí? Después de la crisis del 29, sí, hay problemas, ¿no? Quiebra, hay, mire, desempleo, ¿no? Hambre, miseria, suicidios. Entonces, eso no se quiere repetir ya. Por lo tanto, se establece la causa, ¿no? La causa de toda esta crisis fue el liberalismo, que en su afán de incrementar las ganancias, en su afán de ser más rico, descontrolaron la producción, y ahí está la causa principal, que es la superproducción, y encima el subconsumo, que si los obreros están empobrecidos, ¿qué van a comprar, pues, no? Entonces ahí ven cómo el propio capitalismo crea las crisis. Entonces los economistas más lúcidos, como por ejemplo de la burguesía obviamente, por ejemplo Keynes plantea en su libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero, en 1936, plantea la solución para el capitalismo. ¿Qué propone? Propone la intervención del Estado en la economía a través de una política económica que se exprese en política fiscal, específicamente aumentando el gasto del Estado. ¿Para qué? Para que la gente tenga dinero y pueda comprar, porque solamente el que compra reactiva la economía. Y a eso se llama la demanda efectiva, ¿no? Que es uno de los planteamientos esenciales del keynesianismo. Y así, con la intervención del Estado y la protección de la propiedad privada, surge la economía mixta, conocida como economía social de mercado, ¿no? Que es una de las que predomina a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es la crítica? Que los mercados por sí solos no pueden solucionar los problemas de pobreza, de hambre, miseria, ¿no? No pueden. Entonces es necesario que el Estado intervenga, que el Estado, el sector público, corrija todos esos problemas, ¿no? ¿Sí? Que los liberales le llaman fallas de mercado,
¿no? Por ejemplo, la desigualdad en la distribución de los ingresos. Eso lo debe solucionar el Estado a través de los impuestos, por ejemplo. ¿Ya? Sí, el Estado entonces debe garantizar la propiedad privada, fíjese, ¿ah? La estabilidad jurídica, la iniciativa empresarial privada, castigar y corregir el abuso del poder de mercado. Monopolios, oligopolios, trust cartel deben ser castigados, deben ser vigilados para que no se cumplan, ¿no? Porque no se... Y el objetivo es alcanzar la equidad y solidaridad social. O sea que es un intermedio entre la economía liberal y la economía socialista. ¿Ya? Entonces busca la libertad económica con justicia social. Eso lo plantean en el plano teórico. ¿Ya? Mire, y entonces convierten al sector público en uno de los más importantes, ¿no? Que va a encargarse de racionar, crear y controlar oportunidades de mercado, ¿no? Redistribuyendo los ingresos en los sectores de la producción a través de los impuestos, transferencias sociales, asistencia pública, pensiones, servicios sanitarios, educativos, ¿sí? Los cuales no se van a pagar con plata del Estado, sino con plata de la gente, o sea, de sus impuestos. ¿Ya? Y ahí está el caso de 1945 para arriba, caso de Alemania. Alemania oriental, asume esta economía, donde el Estado está presente en un 50%, el otro 50% es la empresa privada. Y de la mano los dos van desarrollando pues una economía muy, muy avanzada, ¿no? A favor de ambas clases, ¿no? La burguesía y los trabajadores. En el Perú también se aplica esto. Sí, en la Constitución tenemos la economía social de mercado, ¿sí? Acá en el título 3, régimen económico, artículo 58. Ahí se plantea, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Si este postulado de la Constitución se cumpliera cabalmente, tendríamos otro país, ¿no? Desgraciadamente, el neoliberalismo, que lo ha escrito, es cierto, lo ha escrito en la Constitución para que todos estemos tranquilos, en realidad pues restringe estas funciones, ¿no? De inversión en empleo, inversión en salud, educación, que ya sabemos las consecuencias, ¿no? Ahora, funciones económicas del Estado. La primera, proveedora o de asignación de recursos. ¿A qué se refiere? Que el Estado, como los privados no les interesa invertir ahí, entonces el Estado debe proveer estos bienes y servicios, conocidos como los bienes públicos. ¿A qué me refiero? Seguridad nacional, infraestructura, ¿ya? Etcétera. Por ejemplo, financiar a la Policía Nacional, financiar al Ejército Peruano, a la Marina, a la aviación, etcétera. Para la función estabilizadora, ¿a qué se refiere? Que como en las economías capitalistas hay inestabilidad y desequilibrios, ¿no? O sea, no son inmunes a las crisis, inflación, desempleo, recesión, que traen serios problemas. Entonces el Estado tiene que aplicar una política macroeconómica para afrontar y solucionar esos problemas. Por ejemplo, el desempleo en el Perú. Hoy día estamos hablando de más de 6 millones de desempleados producto de la pandemia, producto de las medidas del Estado peruano. 3, función redistributiva del ingreso. Sí, el ingreso nacional debe ser redistribuido para aliviar o reducir la pobreza. ¿Ya? El mercado es incapaz de hacer esto. Al mercado no le interesa la pobreza. Al empresario, lo que mueve su accionar del empresario es acumular más ganancias, acumular más dinero. Por eso el Estado debe entrar ahí para complementar. Ya, está bien. Que el empresario busque su ganancia es su derecho. Es algo normal, dicen. Ahora, pero las demás poblaciones que viven en el Perú deben ser vistas de otra manera. Entonces ahí entra el Estado, con programas de asistencia social como CUNAMAS, Caliwarma, Juntos, con CODES, Pensión 65, Falta Beca 18, ¿no? Y todo dentro de un ministerio llamado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio
Ahí está, ¿ves? Entonces ahí cumple su función redistributiva. La reguladora, el Estado se encarga de normar, ¿no? Establecer las leyes, el marco institucional para que funcione la economía adecuadamente. Por eso tenemos OCINER, OCITRAN, SUNAT y OCIPTEL. Así es. Organismos reguladores de la economía peruana son creados por el Estado, ¿no? Y van a estar dependientes de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿sí? Y la función es regular la economía nacional en diferentes campos de los sectores productivos. Ahí está la presidencia del Consejo de Ministros. INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. Ahí está INDECOPI, ¿sí? Va a ser creado el año 92. Casi la mayoría de estos organismos que vamos a explicar son creados en la década del 90, ¿sí? Ahí está el decreto ley 25868. ¿Y para qué se crea INDECOPI? Para promover la competencia, una competencia sana, una competencia leal entre los empresarios en el mercado nacional. Y también para proteger todas las formas de propiedad intelectual. Ejemplos, por ejemplo, las medicinas, las fórmulas matemáticas, las fórmulas químicas, los inventos, ¿no? La producción literaria, ¿ya? Por eso Indecopi tiene un papel fundamental, aunque no figura oficialmente como un organismo regulador, pero si vemos las funciones, si vemos sus funciones, vamos a encontrar esas actividades, ¿no? Mira aquí, ¿ya? Como dije, promover el mercado leal, un mercado sano, un mercado donde todos tengan las mismas posibilidades, ¿no? ¿Sí? Y proteger los derechos de los consumidores, ¿no? O sea, en el mercado los empresarios no hagan lo que quieran, como viene pasando a través de las farmacias, ¿no? A través del oxígeno, a través del transporte, ¿no? Por ejemplo, en el transporte, cuando uno quiere viajar a un lugar y hay emergencia, te cobran 3, 4 veces más. Y si viene fiestas, ya te cobran 5 veces más. ¿Y de dónde vas a sacar plata si eres pobre? Entonces ahí se produce un abuso, ¿no? De la gente. Algunos dejan de comer para poder viajar. Hay todas unas irregularidades. Entonces el Indecopi tiene que actuar ahí para que no se produzcan estos abusos, ¿ya? O sea, fomentar una cultura leal, ¿no? La lealtad, una cultura donde sea transparente, honestidad en cuanto a la competencia, ¿sí? Y proteger la propiedad intelectual, ¿no? Desde los signos distintivos, ¿no? Así, desde los emblemas, ¿no? Los logotipos, ¿no? Por ejemplo, hablando de logotipos, eh, hace poco han cuestionado el logotipo de Senati. El nuevo logotipo de Senati ha sido cuestionado porque aparentemente ha habido un plagio del logotipo. Bueno, ahí está una discusión todavía. El caso de la Universidad César Vallejo, ese logotipo de un librito abierto, ya se sabe que no es de autoría de los dueños de la UCB, sino que lo han copiado del extranjero. Una universidad española tiene ese logotipo. Pero para evitar problemas, la universidad ha tenido que pagar los derechos de autor de ese logotipo. Por eso continúa el logotipo muy bonito de un libro abierto, ¿no? Entonces, así se va protegiendo el derecho a los inventos, ¿no? A los diseños, ¿no? A los logos de las empresas. O también los derechos de autor a través de las patentes, ¿no? Las patentes y la biotecnología. Por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna, ¿no? Mientras que algunos países, ¿no? Están tratando de patentar, ¿no? Están tratando de hacer negocio con eso. En otros países están hablando de cómo distribuirlo, ¿no? De manera pública, estatal. Claro, y entonces el Estado tiene que asumir los gastos de esa medicina, ¿no? Porque los ciudadanos hemos aportado al Estado a través de los impuestos. Y es su deber mantener, pues, el bienestar de la población, tanto en salud. Y en salud corresponde, pues, combatir la pandemia. Por eso recién el Estado peruano, a través de la presión popular, ha entrado en conversaciones con las empresas rusas. Y mala noticia para Oxford, Cambridge,
puesto que su vacuna ha tenido serios problemas en estos días. El día de ayer ha suspendido la emisión y las pruebas de vacunas en Inglaterra porque ha tenido efectos secundarios muy graves en los pacientes. No son conejillos de India, ¿no? Por si acaso, son pacientes. ¿Ya? Y en Rusia, por el contrario, cuando le han aplicado las vacunas, han tenido pues efectos favorables, ¿no? Se ha empezado a formar anticuerpos, ¿no? En todo el organismo que evitan que el virus se propague, ¿no? Y pueda generar los problemas que ya sabemos, que ya conocemos de esta enfermedad. Indecopi está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como ya hemos dicho, tiene autonomía funcional, ¿no? Tiene una técnica también económica, presupuestal y administrativa. Se mueve por sus propios funcionarios. También busca sancionar cárteles, como por ejemplo el de las farmacias, ¿no? El dumping, que es un precio desleal, ¿no? Un precio por bajo del costo, imagínate, ¿no? O la piratería, ¿sí? Sin embargo, centros de piratas en el Perú hay por todos lados. ¿Y por qué no lo desaparecen? Porque hay un sistema de corrupción, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Hueco, Polvos Azules, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay contrabando, ¿no? Hay piratería de productos extranjeros. Aquí le dejo para que ya lo estudie con más calma el cártel farmacéutico que ha sido desnudado por Indecopi y ha sido sancionado, ¿no? A través de algunas multas a estas farmacias en plena pandemia, en plena pandemia. Y ahí también le dejo otro esquema para ver cómo funciona Indecopi de manera más particular. Ahora vamos a Ocitel, organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. ¿Sí? Esta va a ser creada el 11 de julio del 91. Ahí está el decreto legislativo. ¿Cuál es la misión? Regular y supervisar el mercado de telecomunicaciones. Justo lo que mencionaba un joven por el chat, hablaba de Movistar. Y promover la competencia, la calidad de servicios, algo que hasta ahorita no tenemos, ¿no? Nos dicen que tiene 50 megas, vamos a medir, tiene 25 megas. Nos dicen 100 megas, vamos a medir y tiene la mitad de megas. Entonces es una falsa información al consumidor. Vamos a reclamar, nos dicen hagan su solicitud, ¿no? Vengan pasado mañana, regresen otro día, que estamos en trámite, que espere un poco, le vamos a llamar. O sea que es un ganarte al cansancio, ¿no? Y el respeto a los consumidores, a los usuarios. Objetivo general, establecer las normas, ¿no? Supervisarlas y fiscalizar dentro de su ámbito, ¿no? Por ejemplo, el servicio público de telecomunicaciones. Ahí está, pues, Telefónica, Movistar hoy día, mira cómo cambia el nombre. Ahí está, por ejemplo, Entel, está Vitel, está Claro, ¿no? Y cómo se comportan estas empresas operadoras a nivel nacional. ¿Ya? Sí, ellos son los propulsores de la competencia en los mercados de telecomunicaciones. Sin embargo, no reconocen que en el mercado peruano existe un oligopolio predominante que afecta, ¿no? Tanto la competencia como el nivel de precios, porque entre ellos están compitiendo siempre, ¿no? Y muchas veces afectando a los consumidores. Buscar que los consumidores tengan una mejor satisfacción de esos servicios. Muchos renuncian, muchos se cambian, muchos migran a otros servicios por determinadas ofertas, ¿no? Sí, mejorar la gestión institucional buscando la excelencia. También funciones como las siguientes. Uno, establecer la regla de juego. Es regular. Normativa, dictar los reglamentos, ¿no? Que van a hacer que funcione mejor el mercado. Fiscalizar, supervisar y sancionar a las empresas que violan estas normas. Y siempre velar por la solución de los reclamos de los usuarios. Así es, si presentamos una denuncia, esta empresa tiene que darnos una salida, una solución. Ajá. Sí, servir como un árbitro, como un juez para conciliar los intereses contrapuestos entre el usuario y la empresa, ¿no? O entre las empresas mismas también. Así es. Entonces, tienen un rol supervisor, ¿no? De verificar que se cumplan las normas tanto legales o técnicas de las empresas operadoras. Y ya
iríamos a lo que es la SUNAS, ¿no? La SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ¿no? Sí, es la que se encarga del agua en el Perú. Sí, surge también el año 92. Su misión es regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del mercado del servicio de agua potable, mejor dicho, supervisa Sedapal, alcantarillado, también resolver los conflictos que se derivan de estos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de los servicios y su cobertura. Sin embargo, voy a poner por acá, 30% de peruanos no tienen agua potable, no tienen agua, no hay, ¿ya? Sí, así es la estadística de la propia Sedapal. El propio Estado ha dado esta estadística. No tienen agua. No tienen agua, ¿ya? No hay agua ahí. Por lo tanto, vemos que esta zona pues, está muy limitada en sus funciones. A ver, ¿qué funciones tiene la SUNAS en la teórico, no? Uno, normativo. Establece las reglas de juego, ¿no? Directivas, normas que las empresas deben cumplir. Reguladora, fija las tarifas, ¿no? De los servicios de actividades bajo su ámbito. Supervisa, es decir, controla de que todo se cumpla, de que las empresas estén cumpliendo la legalidad o cumpliendo las condiciones técnicas comprometidas, ¿no? Y fiscalizadora y sancionadora, ¿no? Si encuentra alguna irregularidad, ahí puede sancionar con unas determinadas UITs, ¿no? Sí puede sancionar. También debe solucionar los conflictos, los reclamos de los usuarios con respecto a Sedapal. Ya finalmente, la OCINERMIN, esta es una empresa, perdón, es una institución del Estado peruano que organiza, ¿sí? Sí, es un organismo supervisor de la inversión de energía y minas. Sí, se va a encargar de supervisar las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos, ¿no? Que son petroleras y mineras, para que cumplan toda la legalidad en sus actividades. Fue creada el 31 de diciembre del año 96. Ojo, aclaro aquí un asunto, que todas estas instituciones van a ser creadas bajo condicionamiento al Estado peruano para recibir los préstamos. O sea, cuando el Estado peruano firma algún préstamo que va a llegar al Perú, una de las cláusulas señala que debe implementarse en el Perú una serie de organismos reguladores que garantice pues un mayor equilibrio, mayor equidad entre las empresas y los usuarios. Entonces, no vayan a creer de que esto es una voluntad, ¿no?, del gobierno del momento, sino que son condicionamientos que le ponen la banca internacional, la banca mundial al gobierno peruano. Y el año 2007 cambia la ley, ¿sí? Y amplía su campo de trabajo a la minería. Por eso se empezó a llamar OCINERMIN. Este nombre es del año 2007, este nombre actual, porque al inicio solamente era hidrocarburo y eléctrico, ¿no? Ya de 2007 para adelante es minería también. Y en 2007, ¿quién gobernaba en el Perú? En 2007 gobernaba nada menos que el presidente. Sí, ya estamos hablando de Alan García. Alan García es del gobierno ya. Bien, OCITRAN, esta es un organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte público, ¿no? Sí, se refiere a lo que son las carreteras, los peajes, ¿no? Se refiere a los puentes, todo donde el transporte público se relaciona. Ahí está OCITRAN. Va a ser creado en enero de 1998. Sí, tiene su propia autonomía, ¿no? Él mismo se administra, se establece sus funciones, su aspecto técnico, económico, financiero, y se encarga de todo eso, ¿no? De cómo circula, dónde circula toda la parte terrestre, aérea, ferroviaria y marítima. ¿Sí? Aquí está, el regulador de la infraestructura de transporte y uso público. Ahí está, ¿ves? ¿Cuáles son sus funciones? Ya, supervisar, regular y normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias
que tengan que ver sobre todo en el campo de la infraestructura de transporte de uso público y el mercado. Así es, ¿ya? No olvidarse. Acá también incluida de servicios públicos de transporte ferroviario, ¿sí? El metro, el AFER, y que trabajan con sistema eléctrico. Así es. El caso del metro Lima-Callao y el que están construyendo el subterráneo, Metro 2. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún interrogante, algo que no esté claro? A ver, porque vamos a pasar en este momento, vamos a pasar a resolver nuestras preguntas. Y voy a dar lectura a las preguntas que ya todos tienen, ¿sí? Todos tienen sus preguntas ya. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Todos tienen sus preguntas. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir, voy a leerle, ¿ya? Voy a leerle las preguntas. La número 1 dice, acá dice, mire, en la actualidad se observa una creciente en la tasa de desempleo, no solo de la capital, sino de todo el territorio peruano. Para ello, el Estado, a través del gobierno, busca motivar la generación de nuevos puestos de trabajo y mantener la población que aún cuenta con dicha labor. De lo anterior se puede concluir que el Estado cumple una función, a ver, ¿cuál sería? El desempleo, la inflación, todo desestabiliza la economía. Por lo tanto, el Estado estaría cumpliendo una función estabilizadora. Letra D. 2. Una política económica expansiva aplicada por el Estado nos conduce, según la propuesta neoliberal, según el análisis neoliberal, que el Estado gaste mucho, que el Estado invierta mucho en salud, en educación, nos podría causar un exceso en los gastos del presupuesto. Y si comparamos los gastos mayores a los ingresos, estaríamos entrando en un déficit de los gastos del Estado. Eso se llama déficit fiscal. Letra B. 3. No forma parte de las instituciones públicas descentralizadas. Ahí está la Oficina de Normalización Previsional, es cierto, el Instituto Nacional de Cultura, es cierto, el Instituto Nacional de Defensa Civil. En cambio, la empresa municipal administradora de peaje de Lima, Sociedad Anónima, esta es la clave, la letra D. Ya, este es un organismo que depende, ¿no?, del Estado peruano. 4. Ley en que se consignan en forma ordenada los ingresos y los egresos estimados o planeados en un periodo próximo. ¿Sí? Eso se llama el presupuesto general de la República, más conocido como el presupuesto público. La número 4 es la letra B. ¿Ya? Y la 5. Durante esta pandemia, el gobierno ha implementado varias ayudas económicas que se reflejan a través de los diversos bonos que se han repartido, pero a su vez se han mantenido los programas de asistencia como Pensión 65, Seguro Integral de Salud. Por ello, se puede decir que el Estado se encuentra cumpliendo la función de, o sea, como tiene recursos el Estado, ha recibido pues los ingresos, ¿no? Perdón, los impuestos, ¿no? Entonces va a redistribuir esos ingresos en la población más necesitada en este momento, que es la letra B. 5, letra B. 6. La política económica persigue un equilibrio entre las principales variables macroeconómicas, excepto una. O sea, en una no le interesa equilibrio, le interesa que aumente más y más y más y más. ¿Ya? Por ejemplo, el nivel de inflación, sí queremos que disminuya. Por eso buscamos un equilibrio entre los gastos de la gente, ¿no? Para que no aumenten los precios, según el Banco Central de Reserva. Que el tipo de cambio aumente tampoco nos conviene. Que la tasa de desempleo se dispare es perjudicial. En cambio, que las reservas internacionales aumenten, generan pues ingresos para el Estado peruano, que va a ser administrado como una garantía para realizar operaciones internacionales, ¿no? De todo tipo. La finalidad del sector público es lograr el bienestar. Para ello se busca cumplir -1. Promoción de la libre competencia, verdadero. La solución de las posibles externalidades que se presenten, verdadero. Optimizar la redistribución de la riqueza, verdadero.
Establecer un control de precios permanente, falso. La letra D es falso porque eso está prohibido por la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado y la economía se basan en una economía de competencia, ¿no? De mercado, así es, donde debe primar la mano invisible, la ley de la oferta y la demanda. 8. Los bienes públicos son aquellos que no limitan la posibilidad de consumo de otros. Por ejemplo, el uso de parques o de las mismas pistas y veredas. Se puede deducir que dichos bienes tienen como característica, ¿sí?, No estos rivalidad ni bienes exclusividad. públicos que no tienen rival y no son exclusivos, ¿no? Es la letra D, muy bien. La 9. La inflación es un fenómeno ligado a la moneda y su emisión descontrolada. Si ésta se presenta en altos niveles en una economía, puede ser perjudicial. Para contrarrestar esta situación, el Estado debe cumplir ¿qué función? ¿Sí? La función de, a través del BCR, ¿no?, a través del Ministerio de Economía, debe regular la masa monetaria. Y ese regular la masa monetaria tiene como objetivo estabilizar la economía, ¿no? Hacer que no haya desequilibrio, que no haya desventajas o perjuicios. Y última, la competencia a través del control de precios o dumping es monitoreado y sancionado por Indecopi, debido a que es una práctica desleal e ilegal. De esta manera se cumple con una función del Estado llamada, sí, porque ahí ya se va a aplicar pues, las normas, ¿no? Se va a aplicar las normas para evitar ese tipo de desajustes, desequilibrios, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo que el Estado cumple una función reguladora en la letra A. Bien. Y luego ya tienen sus actividades ya domiciliarias y sus calificadas que van a ser acerca de estas empresas reguladoras, ¿no? Estas empresas fiscalizadoras, y el papel del Estado y la función del Estado, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos finalizando la clase. Acá hay algunas preguntitas. Bueno, perdón, las claves. Sí, la 9. La pregunta 9 era la clave estabilizadora. La pregunta 9 es estabilizadora. Muy bien. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de la clase. ¿Ya? Entonces, de hecho que son temas polémicos, lo que alguna parte de la clase que he explicado. Esperamos que en algún momento podamos conversar profundamente sobre estos temas. Mientras tanto, seguiremos avanzando en nuestro sílabus de San Marcos, ¿no? Y esperar que podamos postular adecuadamente pese a los requisitos que están pidiendo, que son un poco discriminadores. Muy bien, entonces me despido de ustedes esperando que se cuiden mucho y poder encontrarnos la próxima semana con el tema correspondiente. Bien, hasta la siguiente semana. Gracias. Cuídense.